de Primera de Timoteo capítulo 5, si pueden encontrarlo, Primera de Timoteo capítulo 5. Vamos a darle lectura a dos versículos de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a estar compartiendo un tema que tiene que ver con nuestra vida práctica, la vida del creyente. Es una vida práctica que se vive día a día, que se vive en cada momento. El versículo 7 y 8 de Primera de Timoteo dice de la siguiente manera: manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Siéntense y dile a alguien cerca de ti, voltea con alguien y dile: yo proveo para mi familia. Alguien, díselo. Voltea con alguien y díselo: yo proveo para mi familia. El día de hoy vamos a hablar acerca de esto, porque el apóstol Pablo escribe esta porción que hemos leído a un joven llamado Timoteo que estaba en Éfeso. Él había sido un joven muy dinámico, levantando misiones, pero ahora se encontraba en Éfeso. Y qué interesante es que toma una ilustración para hablar del liderazgo de la iglesia, porque hay una relación, no se puede separar lo que es la vida familiar y la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una relación. Las iglesias están conformadas por familias, y no solamente eso, sino que incluso las formas de hablar refiriéndose a la iglesia son formas familiares. Por eso el día de hoy vamos a estar hablando de este tema, que ciertamente el apóstol Pablo estuvo refiriéndose a una congregación, cuando hablaba en términos de ancianos y de otros, son términos que usa para el gobierno de una congregación. Sin embargo, también son aplicables a la familia. Por eso es que decíamos: yo proveo para mi familia. Hay algo interesante cuando se dice allá: el que no provee para los suyos es peor que un infiel, ha negado la fe, porque la fe bíblica es una fe familiar, es una fe basada en la familia. La familia es parte del plan de Dios desde el libro de Génesis. Cuando Dios establece al hombre, instituye la familia, y la familia es tan importante para Dios, de modo que cuando leemos en Génesis cómo Dios bendijo al hombre, bendijo a la mujer y bendijo a ese matrimonio y les dijo: multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla. La bendición del Señor está sobre las familias. A lo que yo me estoy refiriendo es que la familia es el plan de Dios para los seres humanos. Entonces, algo muy importante que nosotros vamos a ver en esta hora: yo proveo para mi familia. Así como se administra una iglesia, así se administra una familia. Generalmente cuando leemos ese texto, los hermanos, las hermanas, los niños dicen: ese texto no tiene nada que ver conmigo. Ese texto es para los varones. Ellos son los que van a proveer, ellos son los que tienen que traer el dinero y ellos son los provisores. Pero, sorpresa, porque ese texto no se refiere a los varones. De hecho, muy específicamente en ese pasaje se refiere a los nietos. Fíjate, se refiere a los nietos, muy en específico en ese pasaje se refiere a los nietos. Pero no son los únicos a los que se les dice que tienen que proveer. Cada uno de nosotros somos miembros de una familia, y en esa familia tenemos un deber moral y también espiritual, porque es con Dios,
de proveer algo. Proveer significa que nosotros tenemos una responsabilidad dentro de la familia, tenemos un rol, y que nuestro deber es proveer de aquello que es nuestra responsabilidad, prever que hay una función que yo tengo que hacer en mi familia. ¿Cuántos de los que están aquí se han preguntado, ¿y cuál es mi función dentro de mi familia que tengo que proveer? ¿Qué es lo que yo tengo que proveer? ¿Qué es lo que es mi contribución dentro de la familia? Esto es parte de la responsabilidad de lo que es el plan de Dios para la familia. Por eso estábamos diciendo el tema, yo proveo para mi familia. Y aquí el yo eres tú, independientemente de tu rol que juegues dentro de la familia. Hay 7 roles que presenta este capítulo 5, vamos a verlos uno a uno y vamos a ver qué es lo que hay que prever en una familia. Capítulo 5, versículo 1, dice de esta manera, no reprendas al anciano, sino háblale como al padre. Aquí hay un miembro importante de una familia. Ustedes lograron ver, discernir quién es ese miembro importante en la familia. Ahí lo mencionó Pablo. Ese miembro importante es mencionado con un calificativo que se llama, ¿cómo? Anciano. Son 7 miembros que vamos a ver de la familia, pero en una familia puede haber un anciano. Un anciano, bueno, puede representar a una persona mayor de 60 años, independientemente de su edad allá, pero un anciano es una persona que padece diversas limitaciones. Y eso es importante cuando la Biblia dice, adelante, si gusta pasar a sentarse, puede pasar a escuchar la palabra de Dios. Provéanle una silla para que escuche la palabra de Dios también este varón. Allá, ahorita le van a proveer una silla también para que escuche la palabra del Señor. Entonces, tenemos aquí algo muy importante. Número 1, el anciano. No deberíamos de despreciar a este miembro tan importante. Cuando dice, no reprendas al anciano, háblale como a padre. O sea, a los ancianos hay que proveerles respeto. ¿Eso qué significa? Significa que si dentro de la familia existe una persona adulta mayor, no deberíamos de ofenderlo, ni deberíamos de dirigirnos, como se le llama así, ser igualones. ¿Sí saben qué quiere decir ser igualones? Es de tú a tú. No, un anciano se le respeta por su edad. Por eso dice que las canas, se respetan las canas, se les da prioridad. A un anciano se le cuida. No es lo mismo un niño que tiene 7 años que un anciano para el momento de estar de pie. No soporta mucho tiempo un anciano, tiene que sentarse y tenemos nosotros que prever esto. Cuando dice no reprendas al anciano, háblale como a padre, lo que está diciendo que a un anciano, si hay en la familia un anciano, tenemos nosotros que preverle el respeto que ese anciano tiene. Cuando ese anciano habla, escúchalo, no le respondas groseramente. Si te está dando un consejo, es porque él ya vivió la vida. Él te está aconsejando porque ya pasó muchas experiencias y no quiere que a ti te vaya mal. Por eso dice, no reprendas al anciano. El primer miembro entonces que ahí aparece es ¿el qué? Anciano. Muy bien, estamos en el versículo 1. Luego, ¿qué dice allá? Dice allá, ¿qué más sigue? Sigan leyendo. Háblale como a padre. ¿Qué más? A los más jóvenes. Ya hablamos de los ancianos. Hay otro más. Otro miembro de la familia es más jóvenes. En la familia, también cuando hay jóvenes, se les tiene que hablar a ellos como hermanos. Miren, dentro de la familia, la función de un hermano es importante. Tenemos que aprender que somos miembros de una familia y que tú puedes tener un papel importante. Hay 3 más o menos papeles dentro de la familia. 3. Escuchen esto. Está el hermano mayor o hermana mayor.
Luego vamos a poner el tupito o el último, el más pequeñito. Y luego el de en medio o los de en medio. Son 3 tipos de hermanos que hay. No todos son iguales, porque no todos tienen la misma experiencia. Siempre cuando nace un hermano mayor, los padres generalmente son jóvenes y no tienen mucha experiencia de cómo educar a un hermano mayor, de modo que la mayoría de las veces es el que más sufre. Es alguien que ha sufrido y alguien que agarra responsabilidad por ser el que está a la cabeza, el que está siempre arriba. Y este hermano mayor deberíamos entender que tiene un lugar especial como hermano mayor en la casa. El de más abajito, el más pequeño, generalmente es el más consentido. Generalmente es el que todo lo que no se le permitía al hermano mayor, se le va permitiendo al más pequeñito. Y el de en medio, el hermano de en medio, es el que casi pasa desapercibido. Está bajo la sombra de los dos, tanto del más grande como del más pequeñito. Y el de en medio, ¿qué es lo que pasa con el de en medio? El de en medio es casi hasta ignorado. Es más, le voy a decir una cosa. Vean las fotos. Ahí ustedes pueden darse cuenta cómo están ignorando los de en medio. Vean la foto. El hermano mayor está ahí tapizado de fotos. Y el menor también tiene fotos. Pero el del medio casi no tiene fotos. ¿Por qué? Porque siempre está como oculto, como que no se ve. Está a la sombra de ambos. Esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque a los hermanos tenemos que entender, dependiendo su llegada a casa, cómo debemos de tratarlo y cómo debemos de comprenderlo. Si tú tienes un hermano mayor, desde ahora comprende que él ha pasado muchas experiencias, que él incluso se hizo cargo de ti, porque así pasa con el hermano mayor, siempre le enseña a los demás. Pero si es el más pequeñito, también se tiene que entender como todo el proceso que está pasando. Por eso dice allá que a los más jóvenes tráteslo como hermanos, para que nosotros entendamos que cada uno tiene un lugar especial en casa y no deberíamos de ser malos hermanos. Ya sea que seas un hermano del medio, un hermano mayor o un hermano menor, no deberías de ser malo con tu hermano, porque tu hermano está por una función, una razón por la que Dios lo puso dentro de tu familia. Y a él tienes que proveerle también el trato como hermano, no como enemigo, no como rival. No es tu enemigo ni es tu rival, es tu hermano. Y eso es lo que enseña este segundo rol. Vamos a seguir leyendo a ver quién más aparece dentro de este pasaje. Ya vimos que aparece el anciano, las ancianas. Fíjate, es totalmente diferente ahora a una anciana. Una anciana, ¿qué dice allá? Las ancianas, ¿qué? Como madres. Fíjate qué importante es. Las ancianas hay que tratarlas como a madres. Y esta forma de trato, cuidadoso, respetuoso, considerado, es muy importante porque ellas ocupan un lugar especial. Cuando ya son ancianas, y en este caso se convierten también en abuelas, juegan un papel muy importante estas mujeres. El papel de una abuela no es lo mismo que el papel de una madre. Los hijos tienen que tener una madre y tienen que tener una abuela. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque los padres tienen toda la energía para educar a sus hijos y para correr con ellos. Pero cuando uno se es anciano, ya no es justo, en primer lugar. No es justo para un nieto que su abuela se convierta en madre. No es justo. ¿Por qué no es justo? Porque no tiene la misma energía. ¿Por qué no es justo? Porque también él necesita una abuela. Porque si ya la abuela la hace de mamá, pierde a su abuela y él necesita una abuelita. La abuelita en realidad tiene otra función totalmente diferente a la madre. Dice la palabra del Señor
que corona de los abuelos son los que son los nietos. Pero no pueden convertirse en una corona de espina. No, tiene que ser una corona buena. Los nietos tienen que traer alegría al corazón de los abuelos. Por eso dice que las más ancianas, como a madres, tiene que existir ese momento especial. ¿Qué es un abuelo? Un abuelo no disciplina, porque para eso tienen su madre o su padre para disciplina. ¿Por qué? Porque el abuelo ya pasó su proceso de educar a sus hijos, ahora es de disfrutar a sus nietos, de correr. Por eso alguien dijo por allá, cuando los abuelos llegan, la disciplina sale por la ventana. ¿Por qué? Porque ya el tiempo de disciplinar a sus hijos ya pasó. Ahora llega un tiempo de disfrutar a sus nietos. Por eso los padres no pueden ser tan malvados como para dejar la carga de educación a los abuelos. ¿Por qué? Porque eso no es lo correcto. Eso es una maldad. Es una maldad. ¿Por qué es una maldad? Porque lo que se enseña en la palabra del Señor es que hay una función para los padres y hay una función diferente para los abuelos. Entonces es importante esto, entender cómo es el rol que Dios tiene establecido en su palabra, porque es así. Dios no se equivoca, Dios es sabio y Dios, hermano, aunque a veces no lo entendemos, pero Dios es perfecto en la forma en que nos enseña en su palabra. Vamos a seguir leyendo qué dice más la palabra del Señor. A ver, ¿qué sigue diciendo? A ver, vamos a leerlo. ¿Qué sigue diciendo la palabra del Señor? Después de hablar de las ancianas como a madres, ¿qué más dice? A las jovencitas. ¿Qué más? ¿Cómo se le trata a las jovencitas? Como hermanas. Como hermanas. Vean, ¿como hermanas qué? Con toda pureza. Con toda pureza. Es decir, no es lo mismo tratar a una jovencita, a un joven soltero, que tratarse entre mujeres o entre hombres. A los solteros, entre ellos tiene que existir pureza, respeto. Y qué interesante que usa el término pureza ya. ¿Por qué? Porque allí entra la fragilidad, la pureza de la sexualidad también. ¿Por qué? Porque están en una edad muy importante en el que tienen que pasar por la toma de decisiones. Los jóvenes no pueden jugar con otro joven, con sus sentimientos. Son cristianos. Entre cristianos no se hace eso. Porque yo ya soy carita, o porque yo soy la más cotizada, o yo soy el joven más cotizado de la iglesia. No puedes jugar con los sentimientos. ¿Sabes por qué? Porque esa jovencita, porque ese joven, si es cristiano y es un hijo de Dios, eso no se hace. No se hace que lastimes un corazón. Por eso está diciendo allá que a las jóvenes las trate como hermano. Y hay sus límites también, con toda pureza y con respeto. Porque un hombre casado, por ejemplo, tiene que mantener sus ciertos límites con una jovencita, o lo mismo en el caso de una mujer casada con un jovencito, es lo mismo. Y entre ellos también tiene que existir ese respeto, porque allí lo dice, trátalo como hermano en Cristo. Y si le vas a enamorar, enamóralo, porque estás en tu derecho, pero recuerda que es hija de Dios, que es hijo de Dios. ¿Y qué va a pasar si tú juegas con los sentimientos de un hijo de Dios, de una hija de Dios? Si tú juegas con él, ¿crees que si es hija de Dios, si es hijo de Dios, el suegro es Dios? ¿Sí? ¿Crees que Dios te va a aplaudir que dañes el corazón de su hija o de su hijo? No. Por eso la palabra del Señor, vean cómo Dios es tan hermoso que nos enseña en su palabra, que dice que a las más jóvenes las trate como hermanas y con toda pureza. La pureza que ahí se menciona, hermoso, de cómo hay que enseñarles, escuche bien, a los jovencitos, a las jovencitas, el tema de la sexualidad. Se le tiene que enseñar, se tiene que hablar de los cambios en su cuerpo, se les tiene que explicar
¿Qué es lo que pasa cuando ellos tienen su primera relación sexual y empieza ahora sí los cuidados en su cuerpo? Porque muchas ocasiones no están enseñados. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que piensan que es tener relaciones por tener. No, una vez que tienes relaciones sexuales, tu cuerpo ya no es el mismo y tiene que pasar por procesos médicos, químicos, físicos, que van a haber cambios. Porque no es lo mismo el cuerpo de un jovencito, de una jovencita, que una persona que ya tiene relaciones sexuales, porque eso es una decisión de adultos y las responsabilidades también que vienen son de adultos. La palabra del Señor enseña todos esos procesos que vienen. Se le tiene que enseñar a los hijos también acerca de los peligros que hay, de las infecciones, de los peligros de los contagios, de la trata de blanca, de todas esas cosas que nos enseña la vida y la palabra del Señor también, porque eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice, trátalas como hermanas con toda pureza. Le está diciendo, explícales qué es la pureza en su vida y por qué es tan necesaria. Y eso es algo tan importante. Miren, ¿qué dice más? No solamente de este miembro que es las jovencitas, sino ¿qué más dice? Honra a las viudas, que en verdad lo son. Aquí se presenta viudas que en verdad lo son, quiere decir de las que realmente requieren ayuda, o sea, el apoyo para estas mujeres que ya son viudas, pero que ya son mayores de edad, porque hay dos tipos aquí de viudas que se presentan. Primero las viudas que primero entender el proceso de el final de su vida. Entiendan cuando una persona queda sola, cuando pierde una pareja, tenemos que aprender el dolor que ellos pasan al perder una pareja. Por ejemplo, cuando una persona ha vivido 40 años con una pareja y se muere su pareja y queda viuda, tenemos que entender ese proceso tan doloroso en que atraviesa. Y muchas ocasiones no se le comprende en todo ese proceso de luto que está pasando la persona. Entonces vean cómo ese miembro de la familia, si hay alguien que ha perdido un ser querido, a una pareja y queda viuda o viudo, cualquiera que sea el caso, tenemos que aprender a entender ese proceso de la soledad que está viviendo, porque en una de esas la tristeza lo gana y también se va. Porque mucha gente muere de tristeza, que no logra superar todos estos procesos. Y nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como creyentes en Cristo Jesús, debería de ser nuestro enfoque ayudarlos para que salgan adelante, para que superen esta crisis y ellos puedan salir hacia adelante. Y luego dice, pero las viudas más jóvenes, ellas que primero dice, que pueden casarse, que se casen, dice. Fíjese, esto es algo muy interesante. Si un miembro de la familia ya tuvo una ruptura, una pérdida, pero que puede rehacer su vida, como en el caso de esta viuda que es joven, y que puede rehacer su vida, reconstruir su vida, hay que aconsejarlo que hagan las cosas bien. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones viene el prejuicio y viene, pues como ya tuve una relación de familia, pues ya ahorita a como caiga, no a como caiga. Hay que hacer siempre las cosas bien para Dios. Si es una viuda y tiene la oportunidad de rehacer su vida, lo que hay que enseñarles es, entonces, ahora tú eres como una señorita, ¿sí? Así ves, mírate, y Dios te da una oportunidad, compórtate en esa altura. Y si alguien te va a sacar bien, no, que como ya tuve una relación, ya nada más arrejuntado voy a estar, no. Tienes que hacer las cosas bien y enseñarle a hacer bien las cosas, aunque sea una viuda y aunque tenga hijos grandes, no importa, que aprenda a hacer bien las cosas. Y viene, aquí se va a casar y vamos a orar, vas a salir bien aquí en esta iglesia y te vamos a, entre todos, cooperamos, compran pollo, compran no sé qué y se hace la fiesta, pero vas a hacer bien las cosas. Porque si ya tuviste una experiencia, ahora muestra que ya aprendiste en la vida. ¿Sí? Y esto es así. Y a veces pasan también rupturas, pero no es para que vivan a como quieran, no. Los golpes en la vida deberían de enseñarnos.
Escuchen esto, si Dios ya le dio una oportunidad, que lo aprovechen. No que lo desaprovechen. Si Dios le abrió una puerta, entonces es la oportunidad de decir, Señor, gracias, lo voy a aprovechar. Y vean qué interesante es eso. Vamos a ir avanzando hacia los nietos. Y luego aquí habla de los nietos. En el texto que leímos precisamente, vean ustedes ese versículo que es ya este séptimo miembro de la familia, que es desde el 6. A ver, alguien que lea desde el 6. 6 y 7. A ver, ¿cómo dice el 6? El versículo 6 y 7. ¿Cómo dice el 6? Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Dando también estas cosas para que sean irreprensibles. El siguiente. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Muy bien. Ahí ya le está hablando a los nietos. Que los que tienen nietos, hijos, que ellos se hagan cargo de esas viudas. Está hablando de los nietos, el papel de los nietos. Qué importante entonces son los nietos en una familia. En una familia, los que son nietos tienen un lugar especial. Escuchen esto, ustedes como nietos tienen una función también con sus abuelos. Siempre hay que visitar a los abuelos. ¿Por qué? Porque los abuelos son tu historia. Siempre tienes que recordar tu historia. Siempre tienes que entender de dónde vienes, cuál es tu origen. Y esto es importante porque va a marcar tu futuro, tu identidad como persona. Y también entender que cuando nosotros como hijos y como nietos visitamos a los abuelos, estamos fomentando dentro de nosotros carácter. Estamos fomentando una cultura de respeto, una cultura de nuestra historia, y todo esto es algo tan importante. Por eso la exhortación en ese pasaje está dirigida a los nietos que provean. Pero cada uno de los miembros tenemos que proveer. Ahora mi pregunta es, ¿qué papel es tu rol dentro de la familia? Dentro de la familia vimos hoy siete roles. Vimos los ancianos, vimos las ancianas, vimos los jóvenes, vimos los nietos, vimos las viudas, vimos las viudas más jóvenes que pueden hacer su vida. Vimos 7 en total, los nietos. 7. ¿Qué papel juegas tú dentro de tu familia? ¿Y qué es lo que tú tienes que proveer? Cuando hablamos de proveer, estamos diciendo, ¿cuál es tu contribución dentro de la familia? ¿Cuál es tu contribución? Y esta es la pregunta muy importante. ¿Para qué, Señor, me pusiste dentro de la familia? ¿Qué es lo que yo tengo que contribuir dentro de mi familia? Porque dice que el que no provee, si tú eres, por ejemplo, un estudiante, tú debes de proveer conforme a lo que se te está dando. Dice, bueno, me están pagando mis estudios. ¿Cuál es mi deber entonces? ¿Me están dando una beca? ¿Cuál es tu deber? Proveer ¿qué? Buenas calificaciones. Ese es tu deber. Por eso estamos diciendo que el proveer es de toda la familia. Si tú eres un hermano menor, ¿cuál es tu papel? ¿Qué tienes que proveer dentro de la familia? Si tú eres un hermano mayor, ¿qué tienes que proveer? Si tú eres un nieto, ¿qué tienes que proveer? Si tú eres abuela, ¿qué tienes que proveer? Si tú eres padre, ¿qué tienes que proveer? O sea, cada una de las funciones, porque esto es lo que el apóstol nos está enseñando. Yo proveo para mi familia. Que en esta hora, esta palabra pueda quedar sembrada en nuestros corazones, porque es parte del plan de Dios, es parte de la santidad de un hogar, que nosotros podamos proveer aquello que Dios nos ha dado para proveer dentro de la familia. Y si proveemos para la familia, lo mismo va a ser y se aplica a la iglesia.